ya me acarrearon aquí otra vez platicando que quiero café, que si ya está no sé quién, que si no sé qué el video y no sé qué tantas cosas. Así son los en vivos y estamos muy contentos ahora porque tenemos mesa de análisis. Tenemos por primera vez acá en el Sinsonte a Laura Carlsen. Qué gusto, Laura, periodista, una gran periodista. Feliz de estar aquí, que tenerte aquí en la mesa de análisis. Muchas gracias, Dani, un placer. Bueno, y además, pues ya los de casa, está Susana Ochoa como cada jueves, Javier Hidalgo, muy bienvenidos los dos. Gracias. Y tenemos en conexión, en línea, al diputado Arturo Ávila, que no está acá porque terminaron tarde la sesión. Ya terminó la sesión por fin, diputado Ávila. Dani, te saludo con mucho aprecio, saludo a Laura, Susana, Javier, por supuesto, no. Seguimos todavía en el debate. Ya a pocas horas espero de votar en lo particular esta nueva ley de aguas que le regresa a las y a los mexicanos. Por fin, el agua, que es un derecho humano y que estaba acaparada por intereses del PRI y del PAN. Así que aquí seguimos todavía en la Cámara de Diputados, no hemos dormido, el debate ha sido largo. Ya te imaginarás la resistencia de los cambios profundos que estamos llevando a cabo, no solamente en esta materia, en otras cosas más que forman parte del humanismo mexicano y del proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, pues quisiera empezar de una vez allá para que, aprovechando que tenemos la crónica en primera persona de lo que ha sido esta sesión, que un poquillo, una reflexión de no solo de estos cambios, porque las de la ley del agua son importantes, pero hemos tenido ayer una sesión importante en materia legislativa. También se aprobó pues ya el nombramiento de la fiscal Ernestina Godoy. Ahí la tenemos en la pantalla con todos los casos que tiene pendientes ahí acumulados, que yo digo se sacó la rifa del tigre, pero vamos, mucho trabajo ahorita en las cámaras. Entonces quisiera pedirte una primera reflexión de las cosas, la agenda que viene, ¿no? Lo que se ha estado haciendo y la agenda que tiene el legislativo, el papel que tiene el legislativo, porque también tiene sus cosillas, ¿no? Que también hemos estado trabajando aquí, como esta reunión que hubo del diputado Morena, Pedro Aces. Entonces, digamos que la Cámara ha sido noticia. Entonces, un poquillo, una reflexión de en qué están y qué viene. Bueno, lo primero que yo diría, Dani, es que efectivamente la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el propio Congreso de la Unión, con esta mayoría calificada que nos dio el pueblo de México en la pasada elección, pues ha llevado a cabo muchas reformas constitucionales, más de 20 ya, y hemos expedido cambios muy profundos a las leyes en todas las materias. Le estamos regresando, hay que decirlo, la esencia que tuvo nuestra Constitución, esta esencia maderista, que era una constitución que estaba enfocada en una constitución de carácter progresista y que lamentablemente durante los gobiernos neoliberales se fue modificando en múltiples ocasiones para entregar bienes como el agua, para quitarle derechos a las y a los mexicanos, para entregar bienes energéticos en la mal llamada, por ejemplo, reforma energética, para también entregar o tratar de privatizar la educación en su momento, en la mal llamada reforma educativa. Entonces, ¿qué vemos? Vemos a una presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que tiene muy claro cuál es el proyecto de nación que necesita nuestro país. En ese orden de ideas, pues yo te diría que la reforma judicial es sin duda uno de los cambios constitucionales más importantes, en donde ya sabemos que tenemos la capacidad de elegir democráticamente a quienes van a llevar a cabo o aplicar la justicia en nuestro país. Sabemos también que ya tenemos un tribunal de justicia disciplinaria que ahora sí va a castigar a los jueces, a los magistrados, a las magistradas, a las ministras, a los ministros que no hagan bien su trabajo. No más normas piñas, ¿no? Y también sabemos que no van a operar o no van a manejar ellos sus recursos como lo hacían antes. Otra reforma significativa tiene que ver en seguridad. Las leyes que han de alguna forma acompañado la estrategia de seguridad, que tiene que ver con la atención a las causas, y atención a las causas pues tiene que ver con lo que hemos hecho, 13.5 millones de mexicanos y mexicanas que salen de la pobreza,
tiene que ver con un aumento al salario mínimo ya del 148%, porque hoy sabemos, y tengo una sonrisa enorme, que se incrementó un 13% más, cuando la gente en el pasado, los gobernantes en el pasado decían que eso era imposible, que no podía incrementarse el salario por encima de la inflación. Cuando tenemos hoy 32 millones de mexicanas y mexicanos que ya forman parte de los programas sociales, 3 millones de jóvenes que se incorporan a la actividad productiva a través de Jóvenes Construyendo el Futuro, cuando ampliamos los derechos y tienen hoy pensiones también las gentes que tienen discapacidad, cuando sabemos perfectamente bien que el sello de nuestro gobierno que tiene que ver con este bienestar social, sin duda está en estas causas que tienen que ver con la atención a las causas. La parte de las reformas en materia de seguridad, inteligencia, tiene que ver con investigación, facultades para que se pueda integrar a las carpetas de investigación de alguna manera toda esta información que antes no se podía integrar y que están coadyuvando a que la estrategia de seguridad dé resultados. No es una casualidad que hoy tengamos, después de varios años, el menor índice de homicidios dolosos. 54 homicidios dolosos por día contra 100, que fue lo que nos heredó Enrique Peña Nieto el último día de su gobierno. ¿Hoy es suficiente? No, no es suficiente. El desastre que nos heredó Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fue de magnitudes gigantes, ¿no? Con efectos expansivos, ¿no? Y hoy todos los delitos, absolutamente todos, excepto la extorsión, donde también hicimos cambios significativos a la Constitución, es el que no ha disminuido. Así que yo te diría, Dani, en concreto, le estamos regresando al país lo que los neoliberales le quisieron quitar al pueblo de México. Esta ley de aguas verdaderamente viene a ser un cambio significativo. Vemos muy preocupados y diciendo una narrativa de comunicación de mentiras a los del PRI y a los del PAN. ¿Por qué? Pues porque les estamos quitando ni más ni menos, y aquí lo tengo, a todas las grandes figuras del panismo, pues el agua, eran el cártel del agua. Ellos eran acaparadores de agua por naturaleza. Los gobernantes del Bajío, incluyendo Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Duarte incluso, tenían una acumulación de millones de metros cúbicos de agua. Llegaron al ridículo de construir presas para acaparar, por supuesto, el agua. Entonces, hoy esta ley de aguas, que además es una decisión valiente de la presidenta Claudia Sheinbaum, le regresa a las y a los mexicanos el derecho al agua, que además es un derecho humano. También, hay que decirlo, viene la designación de la fiscal, que me parece algo muy bueno también, con una votación sobresaliente, casi 96 votos cuando solo se requerían 87 votos. Acompañaron la votación incluso grupos parlamentarios como el de Movimiento Ciudadano y 3 votos del Partido Acción Nacional, con una persona que viene sin duda a darle un ingrediente muy importante a la estrategia de seguridad en el cuarto eje, que tiene que ver con la colaboración interinstitucional. Hoy la Fiscalía General de la República merece como nunca coordinarse con el Gabinete de Seguridad y con las fiscalías estatales. Y me parece que Ernestina Godoy, que tiene sin duda una currícula probada y que ha trabajado de cerca también con Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública Federal, pues sin duda tendrá una enorme coordinación con el Gabinete de Seguridad, respetando la autonomía, por supuesto, y con las fiscalías estatales. Así es que me da la impresión de que lo que hoy tenemos son avances significativos en un gobierno que está cambiando radicalmente, y hay que decirlo porque es de raíz, una forma de gobernar con otra forma de gobernar que está enfocada sin duda al pueblo de México. Bueno, pues muy optimista que está hoy el diputado Ávila. Yo digo que todavía tenemos algunos pendientillos. Insisto, el tema de Pedro Aces no es menor, quizá las normas Piñas, ¿no? Pero todavía tenemos a un montón de personajes en Morena que por lo menos tendrían que tener una sanción pública, Javier Hidalgo. Pues sí, aquí se distingue un poco lo que tenemos como problema en Morena. Efectivamente, Morena representa un amplio sector de la sociedad, entonces sí, su circunstancia en la representación en la Cámara y el ingreso de Morena tiene que ser igual de amplio y extenso. El tema pues son de personajes que
provienen del PRI, por ejemplo, como Pedro Aces, que estuvo 30 años en el PRI, con una circunstancia muy rara porque era empresario y al mismo tiempo líder sindical, que se salió en el 2013 del PRI y que al parecer pues estuvo en el proceso de transformación, tanto que le tocó ser candidato en la lista plurinominal para el Senado. En 2018 renunció para, él dice, reforzar su liderazgo sindical. Sin embargo, dedicó mucho tiempo a crear un partido que se llamaba Fuerza por México, que al final perdió el registro y que ahora, bueno, la circunstancia de haber invitado a conformar el grupo de apoyo a Israel, que es una norma que hay en la Cámara donde todos los países tienen un grupo de simpatía hacia un país y se tiene a lo largo del periodo, tú como diputado te asignes a un grupo de un país y formas esa cercanía. Le tocó a Pedro Aces estar en el tema con Israel y pues poco sensibilidad de la circunstancia que estamos viviendo, podía totalmente haberse abstraído de haber formado ese grupo de apoyo, pero pues y que bien estuvo señalado por otros compañeros de Morena en el sentido de que no se debió haber hecho este evento. Aquí lo que sale a relucir es un tema que es como los riesgos que tiene Morena. Por ejemplo, haber hecho un partido paralelo con la intención de, y con claramente decir es simpatizante de Morena, pero es otro partido, pues son de las formas que luego podemos correr el riesgo dentro de Morena, pues de disgregarse, porque tú creas un partido satélite y a la hora de ahí, cuando se definen los candidatos, se te van para allá y se empieza a dividir el movimiento. Eso pasó con esta Sandra Cuevas, justo también venía de este partido Fuerza por México para ser candidata en Azcapotzalco y de ahí la jalaron los del PRIAN para ser candidata en Cuauhtémoc. Entonces, sí es un elemento que merece atención, o sea, es esta cuestión, porque lo más importante es mantener la unidad, sin perder el debate, entendiendo que hay personajes pues, que participaron en la construcción de este movimiento, más allá de las posiciones políticas que hemos defendido históricamente la izquierda, que se sumó. Si hoy hablamos de que representamos electoralmente el 60%, políticamente estamos hablando del 80%, evidentemente que tienes que tener un amplio espectro de tu representación, pero no perder la conducción. Y creo que hoy la presidenta fue muy clara en decir, vamos este sábado para ver los logros y hacia dónde va Morena, y cómo ensalza el tema de la honestidad, de la austeridad, como estos principios que tenemos que tener mucho cuidado y hacerlos muy visibles y con mucha fuerza que nos permitan mantenernos este proyecto. Y bien lo decía el compañero también cuando hablaba del problema de la izquierda en el mundo, en América Latina, pues como el tema es la corrupción. O sea, que eso es lo que puede terminar con nosotros, ¿verdad? Si no mantenemos una política seria. Así que pues fue bueno que le reclamaran a Pedro Aces los compañeros ahí en la Cámara. Y que le reclamen a él y a otros. Que ahorita vamos a ir a ese tema. El compañero al que te refieres es Alex Sierra, director de CESJUL, con el que tuvimos una entrevista hace un ratillo. Pero antes, quiero detenerme también en el tema de lo que dijo hoy la presidenta, porque claramente dijo, vamos a hablar de los logros de estos 7 años, vamos a hablar de hacia dónde va, lo que representa la 4T y los principios de la 4T, y se refirió justamente a mantener la austeridad, a mantener los gobiernos humildes, pero de pronto no toda la 4T parece que está escuchando ni las conferencias, ni los mensajes, ni nada. ¿Qué podemos esperar después de este sábado, Susana?
Yo lo que creo es que la experiencia latinoamericana de gobiernos de izquierda nos ha enseñado que es muy importante la movilización constante, la agitación política, la organización, la formación política, porque para mí son los principales antídotos, no solo frente a los vicios que creo que estamos viendo naturalmente suceden en cualquier movimiento. Y yo celebro mucho, por ejemplo, las reacciones. Yo vi muchas voces condenando el tema de Pedro Aces, por ejemplo, pero también lo que hizo la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, al conmemorar a Rubén Figueroa, que es un personaje detestable, ¿no? Y que eso también sirvió de oportunidad de hacer pedagogía sobre las guerrillas en Guerrero, hablar de Lucio Cabañas, recuperar la lucha de muchos pueblos en el estado de Guerrero. Entonces creo que es muy importante que la militancia vaya aislando a estos pequeños tumores que eventualmente pueden crecer, y yo creo que también tenemos un desafío, y lo asumo también un poco como militante de este proceso, de los procesos locales, ¿no? Porque creo que ahí puede haber muchos excesos. Creo que el movimiento de la Cuarta Transformación tiene muy claro el proyecto de nación, ¿no? Creo que la reforma laboral que se presentó ayer, además yo quiero decir algo rápido sobre la reforma laboral. La presidenta lo que quiere hacer es algo muy ambicioso. Estaba conversando con amigos que se dedican pues al tema de esta negociación de la reforma laboral. Quiere hacer 3 cosas al mismo tiempo que ningún país ha logrado al mismo tiempo, que es sostener el aumento del salario mínimo, ligarlo a la canasta básica, y eso implica mantener la inflación a un precio que permita a las personas seguir comprando una canasta básica en precios actuales, porque ella quiere que al final del sexenio el salario mínimo alcance para comprar 2.5 canastas básicas del precio de 2030, no del precio de ahora. Más la disminución de las horas laborales con las que cuentan los patrones para su productividad. Estas 3 cosas al mismo tiempo, ¿no? Y obviamente nosotros quisiéramos que bajáramos a 36 horas y hubiera más vacaciones, pero también estamos bajo normas económicas, pues, ¿no? Muchas cosas tienen que ver con decisiones políticas, como por ejemplo no haber aumentado el salario mínimo durante 30 años, y otras cosas sí tienen que ver con pues el margen que tenemos en la política real, ¿no? Y en la política material. Entonces creo que es muy importante. Y ya para finalizar, creo que un desafío que tenemos en la Cuarta Transformación, y que yo creo que es un hueco que nos puede costar muy caro, es la claridad de cómo lucen los proyectos locales de la Cuarta Transformación. O sea, ¿qué pasa cuando un alcalde o una alcaldesa de Morena llega a gobernar una ciudad? ¿Qué se prioriza? ¿Qué significa la austeridad republicana? ¿Qué significa recuperar la rectoría del Estado, hablando de los municipios? Porque creo que ahí no hay muchas claridades, y ahí nos meten un desafío de que las oligarquías locales... Hablo, por ejemplo, yo soy de Chihuahua, pero las oligarquías locales son muy poderosas, son dueñas de los planes parciales, son dueñas del territorio, nos pueden ir comiendo el proyecto de transformación. Entonces, los desafíos que ya tenemos, entonces agrego uno más, y creo que el gobierno de Clara, de Gaby Osorio, hay gobiernos muy importantes que podrían servir de ejemplo, pero no sé si todos los proyectos locales de Morena están asumiendo el desafío de responderse qué significa que cuando llega la Cuarta Transformación esto sucede en los territorios locales. Susana, Laura, hace un rato que hablábamos con Alex Sierra justo del escenario internacional. 2025, un año desastroso para los movimientos populares de izquierdas en toda América, y hacíamos el recuento. Empezamos con Ecuador, la reelección de Noboa, con todo fraude, lo que sea, pero fueron 11 puntos de diferencia. Argentina, donde parecía que avanzaba el peronismo, y luego vino el regreso. Bolivia, que ahora ya estuvimos viendo las primeras medidas de Rodrigo Paz, también echando para atrás todo lo que pudo haber logrado el movimiento popular. Chile, que no pinta muy bien, y bueno, Honduras, que ya vienes de ahí junto con él. Y él nos decía una cosa que me llama mucho la atención y que está ligada con lo que están diciendo. Me decían que los gobiernos de izquierda, los gobiernos populares o emanados de movimientos populares, no es que lo tienen que hacer bien, es que lo tienen que hacer extraordinariamente bien, porque van como con todo en contra. ¿Cómo estás viéndolo tú? Tú vienes de Honduras, donde acaban de pasarse, pero bueno, el tema de nadie esperaba una diferencia tan grande, ni siquiera con la intervención de Donald Trump, sobre la candidata de Libre, Ritzy Moncada, que además pues era una buena candidata según donde lo veíamos acá. Pues sí, es eso, mantener ese contacto con la población, como se comentaba en el caso de Morena, en donde
sí se podría hacer mucho más, y yo creo que en ese sentido Honduras es una lección de la falta de mantener ese tipo de diálogos y respuestas sobre todo a lo que son las necesidades urgentes. Para actualizar la situación, según las últimas cifras, el candidato de Trump, que ya se volvió el candidato de Trump por los posts que puso a favor explícitamente del candidato del Partido Nacional, Nasri Asfura, ya está ganando las elecciones. Falta, pero tiene una ventaja de solo como 8,000 votos. Y en segundo lugar está el Partido Liberal de Salvador Nasralla y el Libre del Partido Progresista, que gobierna el país, queda en un distante tercer lugar. Entonces, nadie esperaba esta diferencia. Si bien sabían que la derecha entre esos dos podrían ganar las elecciones, no esperaban esto. Y los factores son más o menos claros. Había errores en el gobierno, errores tanto en la campaña como en el desempeño del gobierno. Uno de ellos fue no mantener el contacto con la población. En la campaña en 2021 de la candidata Xiomara Castro se mantuvieron diálogos y canales para transmitir demandas, para colocar agendas con movimientos feministas, con movimientos campesinos, y llegando al gobierno se cayó todo esto. Es cierto que tenía un Congreso dividido, no fue fácil ser extraordinario como gobierno de la izquierda con tanto frente a la oposición nacional como frente a la oposición y ese contexto de auge de la ultraderecha y una superpotencia de los Estados Unidos, ahora abiertamente intervencionista, pues es un desafío mayor, evidentemente. Y estamos hablando del país más pobre de América Latina, un país muy débil, con instituciones democráticas muy débiles, porque viene apenas saliendo de un golpe de Estado en 2009 y una serie de fraudes y la falta de tiempo y de recursos y de todo lo demás para construir ese tipo de instituciones. Entonces, esto fue uno de los problemas muy graves. No avanzaron en las reformas que esperaba la gente. No tuvieron incluso la voluntad política para avanzar de forma audaz en cumplir con algunas de las expectativas de la gente. Pero había otros muy importantes que son más externos. Y esto tiene que ver con, primero, una campaña mediática. Honduras tiene medios muy conservadores y muy controlados por la élite política y económica. Entonces había una campaña muy fuerte de retórica de la Guerra Fría. No, pues el gobierno, otro gobierno de Libre va a ser en apoyo con Venezuela, no queremos ser Cuba. No, hablando con la gente se escucha este tipo de consignas que estaban escuchando ellos todo el tiempo de los medios, y sí pegó, o sea que frente incluso a evidencias de que ya habían vivido 4 años de un gobierno progresista en donde no se volvió horrorífico socialismo que se proyectaba en los medios, de todas maneras sentían ese miedo de que se podría llevar allá. Y el otro fue por supuesto, los posts de Donald Trump. Y aquí es muy importante decir que no solo estamos hablando de un capricho o de un interés de Donald Trump. Hay una maquinaria aceitada de la ultraderecha que ha tenido sus manos puestas en todas esas otras elecciones y situaciones políticas que mencionaste, Daniela. Y ya lo estamos viendo poco a poco cómo se articula. Y es a nivel continental, porque ahora Donald Trump ha identificado muy claramente a América Latina como su base regional en una situación de cierto declive, de hegemonía global, pues ya va a consolidar la hegemonía de los Estados Unidos, de su gobierno
en América Latina. Entonces se enfoca en Honduras, que siempre ha sido una base para los intereses de los Estados Unidos en la época de manejar desde allá los esfuerzos contra insurgentes y contrarrevolucionarios. En su momento tienen la base de Palmarola, ya hay muchos intereses geopolíticos en el pequeño país de Honduras, y resulta que el que manejó la campaña electoral de Donald Trump en 2020 es asesor de Asfura. Y el que manejó la campaña de Milei y otras campañas en América Latina es Fernando Cerimedo, el otro se llama Brad Parscale, y trabajó conjuntos en una empresa precisamente para influir en campañas. Ganaron con Milei con la intervención de Donald Trump, diciendo que si no votan por su partido, vamos a retirar la ayuda, exactamente lo mismo que hizo otra vez en Honduras, y Honduras con la novedad que también prometió un indulto para el expresidente del partido que está promoviendo, del Partido Nacional. Eso también tuvo un impacto muy fuerte en la gente, en la idea de que, pero no podemos quedarnos aquí aislados de los Estados Unidos, pues tienen sus familias allá, y entonces fue como otro factor de miedo. Todavía no sabemos quién es el presidente de Honduras. Todavía no lo sabemos. Y me llama la atención, son 3 elementos que parece que se repiten en todo este año en la región, que es decir, un gobierno que no estuvo suficientemente cerca de la gente, aunque hicieran buenas cosas, porque en realidad muchos de estos gobiernos tienen cosas buenas que contar, pero no estuvieron suficientemente en el territorio. Una campaña mediática de medios tradicionales enfocada a señalar estas contradicciones, esas fallas, eso que no fue suficiente, todo lo que no era suficiente, y la intervención directa, no solo de Donald Trump, sino de esta maquinaria de lo que le llamamos la internacional conservadora, reaccionaria, lo que sea. Voy con el diputado, que antes de que se nos duerma la distancia, porque eso a veces ocurre, en este sentido, y además porque acabas de poner una denuncia justamente en contra del Partido Acción Nacional por todo lo que, o por haber utilizado pues recursos del partido estatales para pues provocar quizá algún tipo de violencia en la marcha del 15 de noviembre. La pregunta es, y dentro de este paquete, si no solo la evidenciar a ellos o presentar estas denuncias, si eso es suficiente o qué falta, y eso quizá le preguntaría a todos, ¿cuál es qué tendría que hacer, digamos, el gobierno, su partido, cuáles son las distintas funciones que tienen el gobierno, el legislativo, el partido para tratar de, digamos, contrarrestar esto? A ver, Daniela, me parece que estamos entrando en un tema que tiene cierta complejidad, pero que sin duda merece un análisis muy importante, ¿no? Empezaré por decir que coincido que efectivamente nos encontramos ante 3 fenómenos que han sido una estrategia que además se ha repetido en otros países y que hoy, sin duda, México no está exento, ¿no? Uno tiene que ver con el análisis que podríamos hacer de cuál fue la experiencia de las izquierdas latinoamericanas y cuáles fueron sus errores, que ahorita lo voy a tocar. El segundo tiene que ver con, efectivamente, las campañas mediáticas que se generan de la ultraderecha internacional para tratar de influir no solamente en las cosas que deja de hacer la izquierda o en las cosas que no hace bien la izquierda, sino con un ingrediente que además tiene la derecha, que es la noticia falsa, la infodemia. Es decir, para ellos todo se vale, ¿no? Y en esa lógica, de pronto nos encontramos con el dilema de que la izquierda tiene una esencia en la escuela política moralista contra estos cuates que no les importa nada, ¿no? En el materialismo todo lo ven como que el fin justifica los medios completamente, ¿no? La escuela formal, digamos, ¿no? Y entonces, cuando hoy vemos intentos o intentonas como la que mencionó Laura,
Cerimedo ya está trabajando en México. Ya lo descubrimos a través de distintas redes sociales. Javier Negré ya está trabajando en México. Están teniendo financiamiento de sectores privados, de Claudio X González, de Salinas Pliego y de otros personajes, ¿no? De la derecha internacional, de los partidos políticos de oposición, ¿no? ¿Y dónde se dejaron ver? ¿Dónde lo pudimos ver afortunadamente? Es un primer ejercicio que trataron de llevar ellos a cabo, fue la mal llamada Marcha de la Generación Z, ¿no? En donde trataron primero de activar a través de una cuenta que, por cierto, fue muy activa en las elecciones de Venezuela, apoyando a la candidata de derecha de Venezuela, pues de pronto 8 meses después aparece en México con un nombre distinto, llamada Generación Z, ¿no? Y después vimos voceros, entre ellos Edson Alvarado, que decía que era apartidista, que era un joven, que representaba un movimiento orgánico y que nunca había recibido un centavo de un partido político. Bueno, pues para su mala suerte, la Plataforma Nacional de Transparencia nos permitió ver que tenía un contrato vigente con el Partido Acción Nacional por 2,120,000 pesos. Es decir, recibía 175,000 pesos mensuales, por cierto, todavía vigente, ¿no? Y después nos dimos cuenta que además de que sí recibía un recurso, la propia presidenta del PAN de la Ciudad de México, en un debate que sostiene conmigo en un medio de comunicación, dice abiertamente, fíjate el error que comete, dice, bueno, es que como los partidos políticos tenemos un tope de contratación del 35%, pues esta es la forma en la que este joven le paga a otros 7 jóvenes más. Eso quiere decir que cometen una falta administrativa de transparencia gravísima en términos de fiscalización. Si eso hace el PAN de la Ciudad de México, lo que nos está diciendo es que simulan contratos y que con esos contratos pueden pagar lo que quieran, desde el súper, desde golpeadores, agitadores, es decir, sacan la lana. Y hubo una confesión de parte en televisión abierta que la hizo justamente en un debate conmigo. Por eso yo presenté la queja en la unidad de fiscalización y esta queja que presenté en la unidad de fiscalización, sin duda, teniendo ya una confesión de parte como la que ya tiene que tener una sanción ejemplar. Pero no solamente una sanción ejemplar, tiene que tener una auditoría, porque todos los contratos asumen que tienen este tipo de prácticas o de malas prácticas ilegales, pero no solamente eso, incluso está en riesgo el registro del Partido o Acción Nacional de la Ciudad de México en virtud de que algo tan delicado como esquemas de simulación y uso irregular de recursos pueden llevar a la pérdida, sin duda, del registro. Así es que es un tema interesante, la queja está presentada y no tendríamos también que dejar de mencionar que es evidente que, como tú bien lo dijiste, tenemos que estar muy atentos, más que nunca, porque la derecha acecha, ya los conocemos. No les gusta nuestro modelo, que además está dando resultados en el mundo y que es un ejemplo en el mundo de cómo puede funcionar un movimiento que es de izquierda, que es progresista y que además puede convivir con las empresas en un modelo de prosperidad compartida, así lo ha definido la doctora Claudia Sheinbaum, y que reduce la desigualdad, que genera riqueza, que por supuesto saca de la pobreza a millones de personas y que logra generar situaciones de bienestar social a través de transferencias directas. Eso no le gusta a la derecha. ¿Por qué? Porque la derecha tiene un sello muy específico, ¿no? Que mientras menos beneficiados existan, mientras extraigan más el valor, mientras el control del mundo quede en unos cuantos, ellos pueden seguir teniendo estos privilegios de los cuales no se quieren deshacer. Y finalizo con esto. Coincido. La izquierda latinoamericana ha tenido líderes admirables, ¿no? Pero también ha habido errores en concentración de poder, por supuesto, que debilitaron contrapesos y que hicieron, por supuesto, un trabajo que generó, sin duda, un malestar social, ¿no? Por eso me parece que México sí debe de cuidar mucho al movimiento.
sí debe de cuidar mucho que la corrupción no sea una fractura moral irreversible, sí debe de cuidar mucho quiénes son los liderazgos que encabezan este movimiento, y me parece que esta es parte de lo que vamos a estar escuchando seguramente el próximo 6 de diciembre en el evento al que nos ha convocado a la celebración de los 7 años de la transformación la presidenta Claudia Sheinbaum. Javier, ¿qué le toca al partido? Que yo a veces, y ya lo he dicho varias veces, siento que aquí va, que vamos, que a veces a mí me hace falta es un partido que le vaya pavimentando el camino a la presidenta. Parece que ella va ahí removiendo la maleza delante de todos y ahí lo van siguiendo y replicando las cosas que ella va diciendo. Pero de pronto dice, bueno, ¿y dónde hay el partido que ponga el horizonte, que le quite aquí problemas, gabinetes que le vayan aligerando una carga que claramente es pesada, porque gobernar un país como México en este momento político, en este contexto internacional, no debe ser fácil? ¿Qué le toca hacer a cada uno? Bueno, yo creo que una parte importante sí es esta parte de movilización política que implique no solamente acudir al Zócalo este sábado, sino un debate permanente abajo de los temas. Y sobre todo que pueda contrarrestar la campaña de emociones que es la que mueve a la derecha. O sea, la derecha lo que está generando son emociones de odio, de rabia, de coraje contra este movimiento, y eso hace que su electorado... Que a veces se lo ganan, digo, festejar a celebrar a Rubén Figueroa, también a mí me mueve el coraje y el enojo, no tiene nada, o sea, lo aprovechan, pero pues es un enojo bien ganado, ¿no? Que no tendríamos que tener, como bien dicen, por ejemplo, la verdad, por ejemplo, Argentina, Milei, se explica por un mal gobierno de Alberto Fernández. El tema de Bolivia se explica por una mala conducción de Evo Morales en esta etapa, donde podría haber ganado los resultados electorales a la izquierda, sumado las abstenciones y todo, le dan los suficientes votos para haber ganado. Entonces, efectivamente, el tema es hacia adentro. Ahorita la derecha está totalmente bocabajeada, no ven, no tienen proyecto, siguen ensalzando los sentimientos de odio y violencia para que la gente, pues, consolidar su voto que tienen. Pero el tema es adentro. O sea, lo que tenemos que es mantener esta unidad. La verdad es que el proyecto del humanismo mexicano hasta pues, nos sorprende a nosotros todos los días. O sea, esto que se está logrando de reducir las 40 horas, de aumentar el salario mínimo en acuerdo con el empresariado, estaban todos los empresarios que quieren tomar la foto ayer con Claudia, era pues, realmente inverosímil, y se está llegando por esta cuestión de que por el bien de todos, primero los pobres, que sí le está beneficiando. Entonces, el tema es adentro, o sea, cuidar no solamente estos hierros de que se hace un evento con Rubén Figueroa, sino cuidarnos sobre todo que no se haga política. Por ejemplo, esta creación del partido paralelo que está en el 2021 era una política letal para la izquierda, pero cabía dentro de las reglas que estaban en ese momento. Hoy lo que tendríamos que estar haciendo en Morena, más que ya se constituyó el Consejo Consultivo, es esto que va a comentar la presidenta como alternativas, pues instalarlos en los estatutos de manera muy rigurosa. O sea, yo les decía, tiene que haber dos morales con dos códigos de ética, y el código de ética de los que pertenecemos a Morena tiene que ser muchísimo más estricto y con mucho mejores condiciones para poder, condiciones de sanción, para poder continuar este proyecto de largo plazo. Porque si no, se nos va a colar dentro de la política que se hace, se van a colar este tipo de circunstancias que va a llevar a tener como presidente un Alberto Fernández que nunca debió haber sido presidente en Argentina, ¿no? O cometer errores como lo que cometió Evo, que personalizó el movimiento como si él fuera el movimiento, cuando es un movimiento de todos,
¿verdad?, que pueda suceder. Y lo vimos en la transición, digo, no quiero decir ahorita quiénes, pero hay quienes respetamos mucho, queremos mucho, pero actuó de manera bastante infantil cuando se dio los resultados de la encuesta. Estamos en riesgo. Una encuesta, por ejemplo, empatada, interna, no, es lo más letal, porque esa circunstancia pone mucho en peligro la transición. Entonces, sí tenemos que ser cuidadosos, por ejemplo, de los procesos internos, y sí tenemos que plasmar con mucha claridad estos códigos de ética moral para al interior de Morena poder actuar con una manera consistente de honestidad y que permita esta transformación. Susana, de la territorialidad, porque además sé que no estuviste aquí la semana pasada justo por estar haciendo este trabajo de ir a los lugares, de acercarse, pero de pronto parece que eso todavía no es suficiente. O sea, de todas maneras, a pesar de que tenemos una presidenta que va de giras, como lo hacía López Obrador, que hay un despliegue de algunos grupos en los territorios, de pronto como que se nos deja fuera a las izquierdas, a las múltiples izquierdas, que son las izquierdas sociales, las que decía aquí César Pineda el otro día, la izquierda más allá de la 4T, o sea, como que escuchamos a las militancias. ¿Cómo hacer para romper ese círculo y poder dialogar o tener alguna propuesta para las otras izquierdas que no son las de la militancia de Morena? Yo creo que ese es un desafío porque creo que también el partido tendría que estar cuidando a su propia militancia, ¿no? O sea, yo creo que la militancia también hace al partido y lo hizo y los estuvo por mucho tiempo. Yo justo ayer estuvimos en un evento de la Secretaría de las Mujeres con colectivos y organizaciones de la sociedad civil de todo el país y pues fue un diálogo súper interesante, ¿no? Porque creo que al menos, por ejemplo, nosotros las mujeres feministas sabemos qué significa trabajar con recursos limitados y sabemos que pedir ayuda y trabajar en red es mucho más eficiente que simplemente haciendo lo que te toca y salieron muy buenos acuerdos. Yo creo que ese ejercicio que hicimos ayer en la Secretaría de las Mujeres, yo lo vería haciendo a otras secretarías, porque también yo creo que la militancia se puede hacer desde el servicio público. Y yo lo he conversado con varias compañeras del movimiento y creo que tenemos un desafío de construir una generación de servidores y servidoras públicas sin importar la edad, pero con una guía y con una moral ética distinta, porque creo que lo que muchas veces pasa con como ciertos vicios es porque no hay otros horizontes no es porque la gente militante o los servidores públicos locales sean malos, simplemente es porque así se han hecho las cosas de esta cierta manera. Entonces, creo que Morena tendría que estar, o los gobiernos locales tendrían que estar marcando ese ejemplo, porque yo creo que hoy el país tiene mucho más servidores y servidoras públicas eficientes, trabajadores, comprometidos, que hace 10 años, ¿no? Y eso nos costó mucho trabajo, ¿no? Porque al principio llegamos y es cómo se gobierna esta maquinaria y este Estado en un país tan complejo. Creo que tenemos que formar cuadros, o sea, yo sí creo que eso es muy importante, o sea, el Instituto Nacional de Formación Política de Morena tiene que seguir con el trabajo que ya tiene, llevarlo a otros territorios, no solo convocar a su militancia, sino, creo yo, también abrirse a todas las personas. Creo que la agitación, formación y organización pues es una receta del siglo pasado, ¿no? De todas las izquierdas, no nos vamos a inventar el hilo negro, porque también la unidad pues implica corresponsabilidad, ¿no? Y yo sí creo que hay muchas militancias en los estados que están muy molestas, no solo porque no se les dan las candidaturas, sino porque se las dan a perfiles que nunca trabajaron en el movimiento, pero no solo eso, sino que representan cosas que son contrarias al movimiento. Y creo que esos acuerdos que se tuvieron que tomar el sexenio pasado para poder lograr gobernabilidad, ¿no? Creo que ya no los necesitamos porque ya hay un respaldo popular que si lo queremos conservar, pues es poner límites a los propios vicios que se pueden generar en el movimiento. Y pues lo que yo decía, ¿no? Creo que necesitamos que en lo local se gobierne con otra perspectiva. Yo ahorita que estuve en Michoacán me tocó estar en una zona urbana y la pobreza urbana de este país es muy fuerte, o sea, la desigualdad, lo que te genera la precarización, la falta de transporte público, o sea, yo pienso que sería muy fácil para Morena decir, estas son las 3 cosas que sí o sí un gobierno municipal de Morena tiene que hacer: inversión a transporte público, inversión a la vivienda y que los planes territoriales no los decidan los 3, 4 oligarcas de la ciudad, por decir un ejemplo, ¿no? Y creo que eso sería muy factible, porque además yo creo que hay muchos alcaldes y alcaldesas de Morena que son respaldados popularmente,
pero que a lo mejor a veces no tienen pues una agenda programática, ¿no? De cómo llevar a cabo. Entonces yo creo que eso sí es muy importante porque esto está muy bien, ¿no? Como el proyecto de nación y aún así con dificultades porque la derecha siempre va a estar al acecho, como decía Arturo, pero desde abajo me preocupa que se empiece a resquebrajar por los excesos o omisiones de los gobiernos locales, que son más de 2,000 municipios en el país. ¿Cuántos gobierna Morena? ¿Cuál es su aprobación? Yo no lo sé hoy, pero creo que hay un desafío muy, muy importante. Laura, ayer Donald Trump dijo dos cosas dentro de las cosas que siempre dice. Una, dijo que que no descarta invadir a los países de productores de droga. Por supuesto, Petro contestó de inmediato, sí. Pero México es productor también en algunos casos, en algunos estados muy claramente. Y también dijo que pues no sabe si se va otra vez, si va a dejar en suspenso el TEMEC, si no, claramente previo a que va a ver a Claudia Sheinbaum y al presidente de México y al primer ministro de Canadá mañana en el sorteo del Mundial, ¿no? Y en medio de eso dice, pues no sé si va a haber. Esto va a seguir, lo vamos a tener que seguir aguantando mucho tiempo y malabareando con él, pero nos enfrenta a retos de cómo dialogar entre nosotros sin que se generen estas reacciones fúricas que por eso parece que es capaz de tener. Pues sí, es un gran reto, porque es un incógnito y lo hace a propósito, dejar a todo el mundo en suspenso, que quizá lo voy a hacer, quizá no lo voy a hacer, ¿no? Quizá voy a bombardear a Venezuela, quizá no. Quizá voy a hablar con Maduro, quizá lo voy a bombardear. Sí, de un día a otro y cambiando, y esto ya tenemos que reconocer que va a ser como sigue todos estos 4 años o 3 que quedan y quizás más allá. Pero para nosotros el reto entonces es, primero, tiene que lograr unidad a nivel continental entre por lo menos los gobiernos que están de este lado, y es algo que no lo hemos hecho. Petro está no solo respondiendo a las amenazas de Trump, en que dijo específicamente, citó a Colombia como uno de los productores de drogas que envían drogas a los Estados Unidos, sino también está llamando a ese tipo de unidad, porque dejar un país solo, aunque sea un país tan grande y poderoso como es México en la región, o como es Brasil, donde también Lula ha tenido que dar la cara frente a muchas de esas amenazas con poco apoyo del resto de los países. Y que más son 2 países que tienen elecciones el próximo año. Pues eso si sí. Nos va como en va a ser muy problemático. Sí, y entonces es importante para enfrentar a Trump, pero también, como dices, es importante también para trazar qué representamos como países progresistas frente a esta visión que está construyendo Donald Trump, apocalíptico, de un mundo en que lo que necesitan nuestros países es una figura paternal, patriarcal, porque es un comportamiento muy machistas también, y sabemos que utilizan mucho el tema de género para movilizar los miedos y inseguridades de las poblaciones. ¿Qué otra visión podemos proyectar? Y eso es clave, no podemos caer en esta dinámica de siempre estar respondiendo a cada cosa que dice Donald Trump, porque esta es parte de su estrategia. Entonces, unirnos es muy importante. Reconocer que estamos frente a una ofensiva de la ultraderecha, como comentamos, que tiene mucho a su favor. Tiene una maquinaria consolidada, ¿no? Por ejemplo, pueden llegar a México y decir, han hecho muchos esfuerzos, como decían, para sembrar una ultraderecha en México, con Verástegui, con las reuniones de conservadores que se llaman CPAC, son varios que se han hecho aquí, y no ha cuajado. Entonces, pues están buscando por dónde y van a seguir buscando.
Y pueden llegar y disciplinar si hay una derecha que está fragmentado, o sea que con el dinero que tienen atrás y las mismas amenazas que utilizan contra la izquierda y los gobiernos, pueden decir, se disciplinen, esto va a ser el candidato o la candidata, pero probablemente el candidato, ¿no? Y todos los demás que no queden en línea, pues se desaparezcan. Son capaces de hacer esto, no sabemos qué cambios podemos ver aquí en México. Entonces, los factores claves son los que se mencionaron. Tenemos que tener mejores liderazgos. Los ejemplos de Figueroa y de Pedro Aces no son inconsistencias con el discurso de la 4T. Lo que son reflejos de que todavía dentro del movimiento hay muchos intereses y hay muchos intereses que son contrarios a esto que debería de ser, como dice Javier, el código de ético, porque como países progresistas, como izquierda, si no representamos un código de ética que es muy claro para la gente, pues no tenemos nada realmente. No tenemos el dinero de la oligarquía global, no tenemos las fuerzas militares y las armas que tienen las otras fuerzas. Entonces, esto es el fuerte y no lo estamos consolidando de la manera adecuada en ninguno de los países y mucho menos en su conjunto como países que queremos representar una alternativa para el continente. Vamos a ver, se nos está acabando el tiempo. Vamos a ver un video que acaban de presentar hoy que tiene que ver con el llamado que se está haciendo a la movilización de este próximo sábado acá en México. Es un pequeño documental que supongo que irá, no documental, sino es como un pequeño video en el que se presentará algún tipo de llamado de Claudia Sheinbaum a la movilización del sábado. Entonces vamos a verlo para cerrar ya con cada uno un mini pequeño cierre. Yo estoy aquí ya destruyendo algo, pero vamos a ver ese video y ya ahorita volvemos a una reflexión final de cada uno. Aquí en este impresionante mural de Diego Rivera que narra la historia de México, quiero hacer con ustedes una reflexión. Este último mes hemos vivido una andanada de campañas, calumnias en contra de lo que representamos. Han inventado una cantidad de cosas tremendas. Y todo porque somos un movimiento que hoy está en el poder y que nunca nos separamos del pueblo, porque gobierno y pueblo somos lo mismo. Queremos el bienestar del pueblo, la soberanía de México, la lucha por la democracia, por las libertades verdaderas. Somos el movimiento de la Cuarta Transformación. Me comprometo con ustedes que entregaré mi conocimiento, mi alma, mi vida por el bienestar del pueblo de México. No les voy a fallar. La Cuarta Transformación es pacífica. El arma más poderosa que tiene el pueblo hoy es el voto popular, es la democracia. Nuestro movimiento es enorme, fuerte. Transformación. Y eso no le gusta a los que gozaban antes de privilegios y a aquellos que hoy claman una intervención externa porque no pueden tener el apoyo popular. El que convoca a la violencia se equivoca. El que convoca una intervención extranjera se equivoca. Y no han podido porque somos un gobierno que está cerca del pueblo. Llegamos a gobernar para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo de México. Somos parte de esta transformación que inició con el presidente López Obrador. De todo corazón les quiero desaforadamente. Aquí voy a entrar a Palacio
porque así lo decidió el pueblo y yo no le voy a fallar al pueblo mexicano. Estamos celebrando 7 años de transformación, porque él entró al gobierno el 1 de diciembre del 2018. Nosotros nos tocó el 1 de octubre del 2024. Estamos cerrando el 2025 con 7 años de transformación. 7 años, celebración histórica. El pueblo de México está más consciente que nunca. Por eso quiero invitarlos a defender lo logrado, las conquistas del pueblo. Defendamos la democracia, las libertades. Este es el México de la Cuarta Transformación. Los invito este sábado 6, 11 de la mañana, Zócalo de la Ciudad de México. 7 años de transformación, 7 años de conquistas. Llegamos todas las mujeres a la presidencia. Nos vemos este 6 de diciembre a celebrar 7 años de transformación y a nunca olvidar lo que ha sido nuestra historia, nuestros héroes y heroínas que nos dieron patria y hoy junto con ustedes seguimos construyendo patria. Eso es lo que nos forma, eso representa el humanismo mexicano y lo que representamos con la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Aquí nos vemos. Bueno, pues ese es el llamado que hace la presidenta Claudia Sheinbaum a la movilización de este sábado, un poco en respuesta a múltiples problemas de los que hemos estado platicando aquí en esta sesión y todas las demás sesiones de la semana. Yo quisiera pedirle a cada uno una pequeña reflexión de lo que deja este llamado o de cualquier otra cosa que hayamos platicado en esta mesa. Arturo Ávila, diputado. Gracias, Daniela, gracias a todas las compañeras y al compañero que están ahí en la mesa. Yo voy a ser muy concreto porque me voy muy emocionado con el video que acabas de mostrar y que la presidenta publicó hace unos minutos. Es que eso somos, Daniela, y no podemos perder la esencia de lo que somos en este movimiento. Y por más que la derecha trate de decir que somos iguales, hay que dejarlo muy claro, no somos iguales, definitivamente no somos. Eso es todo, Daniela. Muchas gracias, diputado Arturo Ávila, y mucha suerte que terminen pronto la sesión. Javier Hidalgo. Pues sí, ese es el tema nos deja muy emocionados este video por esta movilización. Hay que recordar que en el 2021 nos fue electoralmente muy mal en la ciudad porque la derecha logró emocionar a sus electores a partir del miedo y del odio que vivíamos en la pandemia. Y nosotros, la verdad, no nos movilizamos en todo ese tiempo. A la hora de las elecciones, ellos salieron a votar el doble de lo que salieron a votar quienes pensábamos Morena. Por eso es tan importante mantener la movilización y por eso es tan importante mantener la emoción. Porque por más razones que nosotros demos, esas no cuentan para la derecha y es muy importante que nos movilicemos a partir de estar orgullosos, de tener esperanza, de tener alegría de lo que estamos logrando. Entonces, todos a la movilización de este sábado. Y cómo, pero bueno, ya sé que les dije que solo una mini reflexión, pero cómo convocar a quienes no se sienten totalmente representados por lo que sí se ha hecho. Es que la movilización... ¿Cómo evitar que eso sea corporativo y que veamos globos de no sé qué y como de pronto se ha visto? Bueno, sí, la tarea es de convencimiento para la movilización. O sea, ahorita lo que tú tienes que hacer es buscar, dar estas razones y justo nos ayuda mucho este video para lograr esas razones, por qué es importante la movilización. Ahora, sí es muy importante la movilización de gente consciente, no de acarreados, porque lo que buscas es de quienes asistes,
es replicar lo que ahí sucede y entonces tú puedes magnificar no solamente para quien se moviliza. Un acarreado, una persona que va a fuerza, lo que te sucede es lo contrario de lo que estamos buscando. Es decir, no se trata de llenar el Zócalo por llenar el Zócalo, se trata de convocar a una lucha, a una convicción, de no perder ese entusiasmo, de no perder esa fuerza que es estar cercano a la gente. Ahí está. Entonces, pues quien obliga, te voy a decir una cosa, Daniela, y aquí con franqueza, o sea, la línea de todos es convencer, no llevar a nadie a fuerza, es convocar a la gente que acuda con estas razones y con estas emociones. Porque además yo creo que se puede llenar el Zócalo con gente convencida, pues no necesitamos llevar gente por llevarla. Yo lo que creo, yo le diré a esas personas es, yo lo que creo que el sábado tiene de propósito no es solo defender la popularidad de la presidenta. O sea, lo que nos estamos jugando es otra cosa, pues, y más en este momento tan particular que vivimos con el acecho de los Estados Unidos y el imperio. Creo que se busca defender un proyecto de transformación que se busca profundizar, ¿no? Y que he aprendido, creo yo, también de estos 6 años. Defender nuestra soberanía, yo creo que eso es la principal razón por la que cualquier persona medianamente consciente y políticamente que ve cosas tendría que asistir. Y sobre todo la posibilidad de compartir un espacio con un pueblo que está sintiendo cosas, que se siente interpelado, que quiere seguir avanzando. Y para mí eso es lo más bonito de ir al Zócalo, ¿no? Ver lo que la gente tiene que plantear, ver lo que la gente viene de otros estados, se moviliza en camiones para poder estar acá y acompañar pues a quien hoy encabeza el proyecto, que es la presidenta, los carteles que hacen, ¿no? Con las frases que les representan. Yo creo que estaría bueno que se den una vuelta más allá de que se convoque a través de un proceso que evidentemente es político y partidista, en el sentido que viene el proceso de Morena, y que se den una vuelta, ¿no? Y que vean lo que este pueblo está sintiendo, ¿no? Con este proceso político que vive el país, y que sean parte de eso. Laura, ¿con qué cerramos? Pues ha sido muy interesante ver cómo se entrelazan los niveles de análisis territorial, nacional y geopolítico. Y yo me quedo con una lección, la lección de Honduras y la lección que tenemos que acordarnos siempre frente a la ultraderecha, que es la necesidad de mantener la cercanía con el pueblo. En el video me llamó la atención porque estaba justo pensando lo que la presidenta dice, que es un gobierno para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo. Pero la realidad ha sido que es un gobierno que gobierna para el pueblo. ¿Dónde están los movimientos sociales en la estructura de gobierno? Que no se ha dedicado el tiempo para gobernar, o mecanismos para gobernar con el pueblo. Y esto es fundamental, porque una movilización es muy importante a nivel emocional, y estamos viendo cada vez más la acción de la derecha, que las emociones son muy importantes en todos estos procesos. Es una forma de mantener la cercanía con el pueblo, pero eso no solo una forma. Si no se desarrollan más espacios de participación democrática a nivel territorial, no va a haber manera de defender finalmente la democracia, porque va mucho más allá de la esfera elección y de la esfera formal de la representación. Pues muchas gracias a todos con estas reflexiones. Pues vamos a cerrar hoy, vamos a ver qué pasa de aquí al sábado. Se espera que haya una respuesta, como también se ha esperado con las movilizaciones de Petro en Colombia, y ojalá que de pronto también veamos algunas de Lula, porque pues todavía seguimos siendo los países grandotes de más población, pero cada día, ¿no? Cada día se ve también un crecimiento importante de estas oligarquías que se niegan a que cambie cualquier cosa. Muchas gracias a los 3, 4 ya con el diputado. Nos vamos a ver aquí la próxima semana y nosotros nos vamos al comentario editorial.